Mi esposa dijo que yo era un inútil fracasado y me echó. Ve a vivir a la calle. Gritó. Ella no sabía que gano 15 millones de dólares al año, así que simplemente sonreí y me fui. 3 semanas después. Me dijo que me fuera a vivir a la calle. No tenía idea de que las calles no podían permitírselo. Esa era la frase que rondaba por mi cabeza mientras Lorraine estaba en la puerta de la casa que yo pagué, apuntando con un dedo a mi pecho como si estuviera llamando a un taxi. Eres un inútil fracasado, Dennis, gritó. Ve a vivir a la calle. No discutí. No levanté la voz. Simplemente me quedé allí, en el frío aire de Bangor, con las manos en los bolsillos de mi chaqueta, y sonreí. Aún no lo sabía, pero esa sonrisa fue lo último que Lorraine Kingsley vería de mí que se pareciera en algo al afecto. Bienvenidos de nuevo. Sírvanse su café, pónganse cómodos y prepárense porque en estas historias, el karma siempre encuentra la dirección. Suscríbanse para no perderse nunca lo que sucede a continuación. Permítanme retroceder. No mucho, solo lo suficiente para que entiendan por qué un hombre adulto puede ser llamado inútil por la mujer que durmió a su lado durante 19 años y no inmutarse. Vivíamos en una casa colonial de 2 pisos en el extremo tranquilo de una calle bordeada de arces. El tipo de casa que parece modesta desde la carretera y también modesta por dentro, porque así es como yo la quería. Revestimiento beige, un columpio en el porche que Lorraine nunca usó. Un garaje que mantenía cerrado, no porque tuviera algo que ocultar en el sentido tradicional, sino porque lo que había allí no era asunto de nadie. Esa tarde comenzó como la mayoría de ellas durante los últimos meses, con Lorraine ya molesta antes de que me hubiera quitado los zapatos. Llegas tarde, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. 15 minutos, dije. Tráfico en Hammond. No hay tráfico en Bangor, Dennis. Nunca hay tráfico en Bangor. No se equivocaba, pero tampoco estaba hablando realmente de tráfico. Quiero decirles que lo vi venir, toda la implosión. Pero la verdad es que me había vuelto bueno, demasiado bueno, en no mirar directamente lo que estaba sucediendo en mi propio matrimonio. Me había entrenado de la misma manera que uno se entrena para ignorar una luz de revisar motor cuya respuesta ya conoce. Sabía que me costaría caro eventualmente. Simplemente no sabía que me costaría en una noche fría cualquiera, con la luz del porche parpadeando y el perro de un vecino ladrando a 3 patios de distancia. Mi madre piensa que estás deprimido, dijo Lorraine. Pauline dice que has estado sonámbulo por tu propia vida. Tu madre piensa que el cartero la está espiando. No lo hagas. Hablo en serio, Lorraine. Voy a trabajar. Vuelvo a casa. Hago las cosas que una persona hace. No sé qué más quiere Pauline de mí. Quiere que quieras algo, Dennis. Cualquier cosa. Solías tener ambición. Ahora solo eres. Agitó una mano hacia mí como si señalara una mancha en la alfombra. ¿Esto? No dije nada. Ese fue el error número 1, si están contando. Porque el silencio para Lorraine no era paz. Era combustible. 46 años, dijo, y todavía usas las mismas 3 camisas de franela que tenías en tus 30. Conduces un Camry con un espejo lateral roto sujeto con cinta aislante. ¿Sabes lo que hace el esposo de Reye? Acaba de ser nombrado socio. El novio de Adrien acaba de comprarle un barco. Dennis, un barco. ¿Y tú? Ni siquiera puedes arreglar un espejo. Me gusta el Camry. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Ella levantó las manos. El punto es que me casé con un hombre que pensé que iba a alguna parte y en su lugar tengo un hombre que ficha en una fábrica de papel, ficha a la salida y ya ni siquiera habla de ello. Solías contarme cosas. Ahora ni siquiera sé lo que haces todo el día. Si ella supiera. Poco sabía ella que esa frase, ni siquiera sé lo que haces todo el día, estaba a punto de convertirse en la cosa más cara que Lorraine Kingsley le había dicho a otro ser humano. Hago mi trabajo, dije en voz baja. Paga las facturas. Paga algunas de las facturas. Soy yo la que cubre la mitad del depósito de la matrícula de Brise para el próximo año porque dijiste que las cosas estaban ajustadas. Ajustadas,
Dennis, lo hace sonar como si viviéramos de cheque en cheque. No iba a corregirla. No esa noche. Quizás nunca, si las cosas hubieran sido diferentes. Yo cubriré el depósito, dije. Ese tampoco es el punto. Su voz subió una octava, y escuché pasos arriba. Brice, sin duda, parado en lo alto de las escaleras como lo hacen los jóvenes de 16 años, escuchando a sus padres desmoronarse y fingiendo que no lo hacen. Entonces, ¿cuál es el punto, Lorraine? Porque he estado aquí parado durante 10 minutos tratando de averiguar qué quieres que diga exactamente. Quiero que seas un hombre que va a alguna parte. Quiero un esposo del que mi hermana no sienta lástima. ¿Quiere? Se detuvo, con el pecho agitado, y algo en su rostro cambió. Algo más frío se deslizó en su lugar, como si hubiera estado dándole vueltas a esta decisión durante meses y finalmente hubiera decidido aterrizar en ella. ¿Sabes qué? Quiero que te vayas. La habitación se quedó tan en silencio que pude oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Di eso otra vez, dije. Quiero que te vayas, Dennis. Se acabó. Se acabó el fingir que estamos bien. Se acabó el verte arrastrarte por esta casa como un fantasma que olvidó que se supone que es una persona. Coge tus cosas y vete. Lorraine, ve a vivir a la calle, gritó. Y juro que la luz del porche parpadeó como si estuviera de acuerdo con ella. A ver hasta dónde te llevan tus camisas de franela y tu cambia ahí fuera. Quizás entonces recuerdes cómo se siente la ambición. Brice bajó hasta la mitad de las escaleras. Mamá. Vuelve a tu habitación, Brice, espetó Lorraine, sin siquiera darse la vuelta. Miré a mi hijo, 16 años, alto para su edad, mi mandíbula y los ojos de Lorraine, y vi algo en su rostro que no había esperado. No miedo, ni siquiera sorpresa, solo cansancio, como si hubiera visto esta película suficientes veces como para saber cómo terminaba. Papá, dijo en voz baja, ¿vas a estar bien? En retrospectiva, esa pregunta, hecha por un joven de 16 años en una escalera a las 9 de la noche, fue la única parte de esa velada que realmente importó. Voy a estar bien, amigo, dije. Ve a dormir. Dudó, luego se fue. Oí cerrarse su puerta, más suave de lo que esperaba. Lorraine se cruzó de brazos. Bueno. La miré durante un largo momento. 19 años, 2 hipotecas que habíamos pagado juntos, o eso pensaba ella. Una boda en un patio trasero porque no podíamos permitirnos un lugar, o así lo recordaba ella. Una mujer a la que había amado de verdad, no actuado amar, durante la mayor parte de 2 décadas, parada en una puerta diciéndome que me fuera a vivir a la calle porque conducía un Camry. Está bien, dije. Esa fue toda la respuesta. Está bien. Subí, empaqué 2 bolsas de lona, ropa, el viejo reloj de mi padre, la carpeta del fondo de mi cajón de calcetines que Lorraine había pasado 1000 veces sin abrirla nunca, y volví a bajar. ¿Eso es todo? Dijo ella, casi decepcionada, como si se hubiera estado preparando para una pelea y yo le hubiera quitado el aire. Ni siquiera vas a discutir. ¿Qué hay que discutir, Lorraine? ¿Quieres que me vaya? Me voy. ¿A dónde vas a ir? Sonreí entonces. No una sonrisa maliciosa. Tampoco una engreída, aunque entiendo si a ella le pareció así. Fue solo alivio, quizás, o lo primero honesto que mi rostro había hecho en meses. Lo resolveré, dije. Ella aún no lo sabía, pero resolverlo me llevaría unas 4 llamadas telefónicas y 40 minutos. Salí por la puerta principal a un aire que olía a la primera helada real de la temporada. Me subí a mi Camry y conduje, no a un motel, no al sofá de un amigo, sino al único lugar en Bangor que nunca en 11 años me había llamado un inútil fracasado. Mi propio edificio. Esto es lo que pasa cuando te subestiman toda tu vida adulta. Te vuelves muy bueno controlando exactamente lo que la gente sabe de ti. No me propuse construir un secreto. Me encontró como lo hacen la mayoría de las cosas grandes, de lado y sin anunciarse. Hace 11 años, estaba haciendo consultoría de mantenimiento para un fabricante de piezas marinas en apuros en el muelle de Bangor.
El tipo de empresa que fabricaba válvulas especiales y accesorios de presión para barcos de pesca comercial y pequeños astilleros a lo largo de la costa de Maine. No era el propietario. Ni siquiera era directivo. Era el tipo que entendía mejor que nadie en el edificio por qué la mitad de sus equipos seguían fallando y cómo rediseñarlos para que no lo hicieran. El propietario de entonces, un viejo testarudo al que todos llamaban Hargrove, me llevó a su oficina una tarde cubierto de grasa y dijo: «Kingsley, ¿alguna vez has pensado en lo que harías si este lugar fuera tuyo?» Le dije la verdad. Le dije que rediseñaría toda la línea de accesorios en torno a un mecanismo de sellado con patente pendiente que llevaba 2 años dibujando en servilletas. Y que dejaría de vender a empresas pesqueras regionales y empezaría a vender a las empresas de energía renovable en alta mar que estaban a punto de necesitar exactamente lo que hacíamos a una escala que nadie más en Nueva Inglaterra estaba en condiciones de ofrecer. Hargrove no dijo nada durante un largo momento. Luego dijo: «Tengo 68 años y no tengo hijos que quieran este lugar. Hazme una oferta». No tenía el dinero, no entonces. Pero tenía el diseño y Hargrove tenía fe. Y entre los dos, estructuramos un acuerdo. Compraría lentamente, una participación mayoritaria que se consolidaría en 5 años, financiada por el propio crecimiento que crearía el rediseño. Mantuve bajos mis ingresos por honorarios de consultoría en el papel, mantuve mi nombre fuera de los materiales públicos y dejé que Hargrove siguiera siendo la cara de la empresa mientras yo la reconstruía silenciosamente desde las entrañas. Esa única decisión de permanecer invisible llegaría a definir la siguiente década de mi vida. Para el tercer año, los contratos de energía eólica marina comenzaron a llegar. Grandes, del tipo que no se publican en el Vanguard Daily News porque los compradores son conglomerados de ingeniería europeos a los que no les importa en qué ciudad está tu fábrica siempre que los accesorios no fallen a 400 pies de profundidad en el Golfo de Maine. Para el sexto año, poseía el 78% de la empresa. Hargrove poseía el resto y cobraba un dividendo muy cómodo por no hacer casi nada, lo cual se había ganado con creces. Para el noveno año, nos habíamos expandido 2 veces, abierto una segunda instalación en las afueras de Portland y firmado un acuerdo de licencia para la patente de sellado que por sí solo generó más en un solo año de lo que la mayoría de la gente en Vanguard vería en 3 vidas. El año pasado, entre los beneficios de fabricación, la licencia de la patente y un contrato de consultoría que mantenía con 2 firmas en Boston que valoraban mi opinión sobre la infraestructura en alta mar más de lo que valoraban a sus propios ingenieros. La cifra que llegó a mis cuentas después de impuestos fue un poco más de $15 millones. Lorraine pensaba que trabajaba en instalaciones en una empresa papelera. La dejé pensar eso, no porque me avergonzara del dinero, sino por lo que pasó la única vez, al principio, que dejé ver un poco de él. En el segundo año del acuerdo, le compré a Lorraine un abrigo. Nada descabellado, un bonito abrigo de lana, mejor de lo que solíamos gastar porque habíamos tenido un buen trimestre y quería hacer algo por ella. Le encantó durante unos 3 días. Luego descubrió lo que costaba, y en lugar de estar feliz, pasó las siguientes 2 semanas preguntando por qué tenía ese tipo de dinero disponible y si estaba haciendo algo que no debía y si necesitábamos hablar con alguien sobre nuestras finanzas, es decir, el esposo de su hermana Adrien que trabajaba en seguros y no amaba nada más que ser consultado. Vi cómo se acumulaban las preguntas. No curiosidad, no compañerismo, solo sospecha disfrazada de preocupación. Y esa noche tomé una decisión de la que nunca me retracté por completo. Decidí que, construyera lo que construyera, lo haría en silencio. Mantendría nuestro hogar funcionando con un salario normal, pondría el resto en el negocio y en cuentas que Lorraine nunca tuvo motivos para mirar, y dejaría que mi esposa creyera, durante todo el tiempo que quisiera creerlo, que se había casado con un hombre ordinario con un trabajo ordinario. Me dije a mí mismo que era para proteger el matrimonio de que el dinero nos cambiara. Aún no lo sabía, pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo de descubrir que el matrimonio ya había cambiado sin ninguna ayuda del dinero. Hay una conversación de aquellos primeros años en la que todavía pienso más que en cualquier otra. Hargrove y yo estábamos en la planta de la fábrica, tal vez un año después del incidente del abrigo, viendo una línea de accesorios terminados rodar hacia el muelle de embarque, y él me preguntó de la nada por qué nunca llevaba a Lorraine a ver el lugar. Ella piensa que barro suelos en alguna parte, le dije. Es más fácil así. Hargrove se quedó callado un minuto, masticando eso de la manera en que masticaba la mayoría de las cosas, lentamente,
como si no confiara en un pensamiento hasta que le hubiera dado algunas vueltas. ¿Sabes lo que solía decirme mi primera esposa?, dijo finalmente. Solía decir, un matrimonio son solo dos personas decidiendo cada día si todavía se van a decir la verdad. Algunos días decides que sí. Algunos días es más fácil decidir que no. Pero, dijo, en el segundo que dejas de decidirlo juntos, ya no estáis casados. Solo estáis cohabitando con una historia. ¿Se supone que eso es un consejo? Se supone que es una advertencia, dijo Harrow. Vi cómo mi primer matrimonio se convertía en cohabitación durante unos 6 años antes de que ninguno de los dos se diera cuenta. Tienes algo bueno aquí, Kingsley. La empresa, quiero decir, y sospecho que la esposa también, aunque nunca la he conocido. No dejes que lo bueno con la empresa sea la razón por la que la otra cosa buena se convierta silenciosamente en una historia que ambos estáis simplemente interpretando. Le dije que le había oído. Quiero ser honesto y decir que no lo hice. No realmente. No como debería haberlo hecho. Lo archivé de la misma manera que archivas los consejos con los que estás de acuerdo en teoría y no tienes ningún plan de llevar a la práctica. Y esa noche volví a casa y le dije a Lorraine que había tenido un largo día en la fábrica. Y ella asintió y no hizo ni una sola pregunta de seguimiento. Y una pequeña parte de mí, la parte que debería haber sido más ruidosa, notó que nunca lo hacía. Aún no lo sabía, pero la advertencia de Harrow iba a quedarse en el fondo de mi mente durante 9 años, mayormente ignorada, hasta la noche en que Lorraine se paró en una puerta y demostró que tenía razón de la manera más ruidosa posible. El lugar al que conduje esa noche, 40 minutos después de que Lorraine me dijera que me fuera a vivir a la calle, era el edificio administrativo anexo a la instalación de Bangor. Aquel con mi nombre discretamente listado como propietario mayoritario en documentos que Lorraine nunca había pedido ver. El guardia de seguridad nocturno, un hombre de hombros anchos llamado Sheffield, que había trabajado en el turno de noche durante 6 años, me dejó entrar sin pestañear. Me había visto entrar a todas las horas extrañas a las que una persona puede entrar a un edificio. Tarde, señor Kingsley, dijo. Se podría decir que sí. ¿Todo bien? Pensé en cómo responder a eso. Trabajando en ello, dije. Hay un pequeño apartamento en el tercer piso de ese edificio. Lo había hecho construir 2 años antes para las noches en que un problema con un envío o una llamada de un cliente se alargaba y conducir a casa no tenía sentido. Cama de matrimonio, una pequeña cocina, una ducha con mejor presión de agua que la de casa. Lorraine nunca lo había visto. Lorraine no sabía que existía. Me senté en el borde de esa cama casi a las 11 de la noche con mis 2 bolsas de lona en el suelo y no lloré y no me enfurecí y no llamé a nadie para desahogarme. Llamé a mi abogada. Se llama Rachel. Había manejado la estructuración corporativa del negocio durante los últimos 6 años y sabía más sobre mis finanzas que mi propia esposa. Lo cual dice algo sobre el estado de mi matrimonio de lo que no estoy orgulloso. Dennis, dijo, respondiendo al segundo timbre aunque era tarde. Son casi las 11. Lorraine me echó. Silencio en la línea. Luego, ¿esta noche? Literalmente te echó. Me echó. Me dijo que me fuera a vivir a la calle. Sus palabras exactas. Oí a Rachel exhalar lentamente. El sonido de una abogada haciendo cálculos en su cabeza. Está bien. Primero, ¿estás bien? Estoy bien, Rachel. Lo digo en serio. Creo que he estado esperando que esto sucediera durante más tiempo del que quiero admitir. De acuerdo, dijo ella. Y pude oírla cambiar a otra marcha, la que usaba cuando estábamos cerrando un trato. Entonces hablemos de lo que sucede a continuación, porque necesito que entiendas algo y necesito que realmente lo escuches. No solo asientas como haces en las reuniones de estrategia. Estoy escuchando. Has pasado 9 años construyendo un muro entre las finanzas de tu hogar y tu patrimonio neto real. Ese muro ha protegido el negocio de 100 escenarios de responsabilidad diferentes. También está a punto de convertirse en el activo más importante que tienes en un divorcio, si se llega a eso. Pero solo si manejas las próximas 3 semanas correctamente. ¿Qué significa correctamente? Significa que no vuelves a esa casa y te explicas.
significa que no suavizas esto. Significa que la dejas sentarse en la decisión que acaba de tomar, completamente, sin una sola llamada tuya para retractarte. Y significa que mañana por la mañana tú y yo nos sentamos y nos aseguramos de que cada activo de esta empresa esté blindado. Porque en el momento en que descubra lo que realmente vales, y Dennis lo descubrirá, toda su postura hacia este matrimonio va a cambiar de la noche a la mañana. Y quiero que estés protegido antes de que eso suceda, no después. Mirando hacia atrás, los instintos de Rachel esa noche me salvaron de un error que habría cometido puramente por 19 años de costumbre. La costumbre de volver, de suavizar las cosas, de ser el que se disculpa primero, incluso cuando no hizo nada malo. Está bien, dije. Lo haremos a tu manera. Una cosa más, dijo Rachel. Brice. ¿Cuál es su posición en todo esto? Pensé en mi hijo en la escalera. Papá, vas a estar bien. Está conmigo, dije. Siempre ha estado conmigo. Bien, dijo Rachel. Porque vas a necesitar al menos a una persona en esa casa que te diga la verdad sobre lo que está pasando mientras no estás allí para verlo. No desaparecí por completo. Le enviaba mensajes de texto a Brice todas las tardes, mantenía las cosas ligeras, le preguntaba por la escuela, le decía que me estaba quedando en un lugar cerca del trabajo por ahora. Él no insistió en los detalles, lo que significaba que o confiaba en mí, o ya intuía que había detalles sobre los que era mejor no insistir. Los jóvenes de 16 años son más inteligentes de lo que les damos crédito. Lo que reconstruí sobre esa primera semana, en parte por Brice, en parte por Rachel, que tiene una forma de saber las cosas, fue que Lorraine la pasó sintiéndose, según su propia cuenta su hermana, más ligera. Adrien fue a visitarla 2 veces esa semana. Lo sé porque Brice lo mencionó de la manera plana e imperturbable en que los adolescentes informan de hechos cuyo peso no comprenden. La tía Adrien no para de decirle a mamá que hizo lo correcto, dijo Brice por teléfono una noche. Sigue diciendo cosas como, te mereces un hombre que todavía lo intente. Y mamá solo asiente. Tu mamá está bien. Quiero decir, redecoró la sala de estar, compró un sofá nuevo, dijo algo sobre reclamar su espacio. Me reí y me sorprendió, porque no fue una risa amarga. Fue la risa de un hombre que ve a alguien caminar con confianza hacia el borde de un acantilado que no sabe que está allí. Pauline, mi suegra, me llamó exactamente una vez esa semana. Casi no contestó. Dennis, dijo en el tono que usaba cuando ya había decidido cómo iba a ir una conversación antes de que comenzara. Quiero que sepas que no creo que seas una mala persona. Gracias, Pauline. Solo creo que dejaste de intentarlo hace mucho tiempo. Un hombre provee. Un hombre muestra ambición. Vi a mi Lorraine conformarse con menos de lo que merecía durante años, y creo que una parte de ella finalmente despertó. Podría haber dicho 100 cosas. Podría haberle dicho que el abrigo que le compré a Lorraine costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Que el trabajo en la fábrica de papel era una historia que dejé correr porque su hija convertía la curiosidad sobre el dinero en un interrogatorio la única vez que le dejé ver algo. Que la ambición era una palabra extraña para que una mujer se la lanzara a un hombre que había construido silenciosamente algo por valor de $15 millones al año mientras ella se quejaba de un espejo pegado con cinta. No dije nada de eso. Espero que encuentre lo que busca, Pauline, dije, y colgué. Resultó que la llamada de Pauline, engreída, segura, completamente equivocada, iba a ser una de las cosas más satisfactorias en las que pensar una vez que la verdad finalmente saliera a la luz. Al final de esa primera semana, según Brice, Lorraine había empezado a salir con alguien. Se llamaba Sheffield. No el guardia de seguridad de mi edificio, un Sheffield completamente diferente. Un nombre lo suficientemente común en Bangor como para que al principio no le diera importancia a la coincidencia. Este Sheffield dirigía un concesionario de barcos hacia la costa, conducía una camioneta que costaba más que la primera casa de la mayoría de la gente, y según el efusivo relato de Adrien, transmitido de segunda mano a través de Brice. Había conquistado a Lorraine en una reunión de amigos en común menos de una semana después de que yo me hubiera ido. Una semana, por si están haciendo los cálculos. Sentí algo cuando Brice me lo contó. No celos exactamente, algo más parecido a la claridad. Lorraine no había pasado esa semana de luto por un matrimonio de 19 años.
La había pasado redecorando y saliendo. Tiene dinero, papá, dijo Brice, sonando incómodo incluso al decirlo. Como mucho. Mamá no para de hablar de sus barcos. Eso es bueno para ella, dije, y lo decía más en serio de lo que ninguno de los dos esperaba. Aún no lo sabía, pero Sheffield, el vendedor de barcos, estaba a punto de convertirse en uno de los personajes más útiles de toda la historia de lo que le sucedió a Lorraine Kingsley. No por nada que hiciera a propósito, sino por ser exactamente quien era. El dinero tiene una forma de exponerse, incluso cuando intentas ocultarlo. Y la versión de ocultarlo que Lorraine había pasado años creyendo, la casa modesta, el espejo pegado con cinta, las camisas de franela, nunca le estaba ocultando nada en realidad. Era solo la versión de mí que ella había elegido no mirar más allá. Las verdaderas grietas comenzaron cuando vencieron las facturas. Rachel y yo habíamos estructurado las cosas cuidadosamente a lo largo de los años, pero un hogar no se gestiona solo. Y había ciertas cuentas, la hipoteca, los servicios públicos, una cuenta corriente conjunta que Lorraine usaba para la compra e imprevistos, que yo, por 19 años de costumbre y responsabilidad, siempre había mantenido financiadas sin fanfarrias. No las había cortado. Quiero dejar eso claro. No soy un hombre mezquino, independientemente de lo que Lorraine le haya dicho a Adrien. Pero tampoco me había esforzado por asegurarme de que todo funcionara a la perfección en mi ausencia porque, francamente, aún no sabía si estaba luchando por un matrimonio o luchando por salir de uno. Para la segunda semana, Lorraine me llamó por primera vez desde la noche en que me echó. El pago de la hipoteca no se ha procesado, dijo. ¿Sin hola? Directa al grano. El mismo tono que usaba cuando se rompía el lavavajillas. He estado viviendo en otro sitio, Lorraine. No me di cuenta de que todavía era mi trabajo gestionarlo a distancia. Es nuestra hipoteca, Dennis. Es la casa que me dijiste que dejara. Silencio. Podía oír su respiración. El tipo particular de respiración que hacía cuando estaba recalculando una situación que pensaba que ya entendía. ¿Vas a dejar en serio que la casa entre en impago por esto? Por orgullo. No voy a dejar que nada entre en impago, Lorraine. Haré el pago. Solo creo que es interesante que hace 3 semanas, yo era un inútil fracasado que tenía que irse a vivir a la calle. Y ahora me llamas para asegurarte de que siga pagando por la casa de la que me echaste. Otro silencio, más largo esta vez. No quise decir. Empezó, y luego se detuvo porque ambos sabíamos que, de hecho, lo había dicho en serio. Cada palabra. De pie en esa puerta con su dedo pinchando el aire. Me encargaré de la hipoteca, dije. Esta vez. Pero Lorraine, creo que es hora de que hablemos con abogados en lugar de hablar entre nosotros. Abogados. Repitió como si la palabra tuviera un sabor extraño. Creo que es el momento, ¿no crees? No respondió a eso directamente. En su lugar, dijo, Sheffield piensa que estás siendo dramático con todo esto. Ahí estaba. La primera vez que me decía su nombre directamente, dejado caer casualmente en una conversación sobre pagos de hipotecas, como si se supusiera que yo ya sabía quién era y por qué su opinión importaba. Ah, sí. Dije. Es que. Ha sido un gran apoyo, Dennis. A diferencia de algunas personas, él sí que aparece. Que Lorraine mencionara la opinión de Sheffield sobre nuestro matrimonio 3 semanas después de terminarlo era el tipo exacto de arrogancia que hacía que todo lo que estaba a punto de hacer pareciera menos una venganza y más una lección que ella estaba pidiendo activamente. Me alegro de que te apoye, dije. Cuídate, Lorraine. Colgué antes de que pudiera responder. Rachel y yo nos reunimos esa misma semana en la oficina, en una sala de conferencias del segundo piso con vistas al río Penobscot, gris y moviéndose rápido bajo un cielo que no podía decidir si quería nevar. Necesitamos hablar de los plazos, dijo Rachel, deslizando una carpeta sobre la mesa. Porque ahora mismo, estás en la posición más fuerte posible, y cada día que pasa sin que ella presente la demanda nos da más margen para trabajar. ¿Qué quieres decir con la posición más fuerte? Quiero decir que Lorraine no tiene ni idea de con qué está lidiando, dijo Rachel. Cree que está dejando a un gerente de instalaciones que gana quizás 70,000 u 80,000 al año.
Si presenta el divorcio creyendo eso, su abogado va a construir una solicitud de acuerdo en torno a cifras que son salvajemente, ridículamente incorrectas. Y una vez que las finanzas reales salgan a la luz en el descubrimiento, lo que sucederá, porque Men es un estado de distribución equitativa y los bienes matrimoniales se revelan, te guste o no, no va a tener tiempo para construir una estrategia en torno a la verdad. Va a estar reaccionando a ella en tiempo real frente a un juez. Así que, esperamos a que ella presente la demanda. Esperamos a que ella presente la demanda, confirmó Rachel. Y mientras tanto, nos aseguramos de que todo lo que es legítimamente propiedad separada, la estructuración prematrimonial de la empresa, el fideicomiso que Hargrove y yo creamos para las regalías de la patente, esté documentado tan limpiamente que ni su abogado más agresivo pueda tocarlo. Lo que quede por dividir seguirá siendo significativo. No voy a fingir que se va con las manos vacías. La ley de Men no funciona así, y no te aconsejaría que lo intentaras, pero hay una diferencia entre un acuerdo justo y la fantasía sobre la que ella está construyendo todo su futuro actualmente. ¿Qué fantasía es esa? Rachel levantó una ceja. Brice te mencionó que ya está saliendo con alguien. Sheffield, el vendedor de barcos. ¿Cierto? Bueno, siendo los pueblos pequeños como son, hice una llamada. El concesionario de Sheffield ha tenido 2 demandas de proveedores en los últimos 18 meses por facturas impagadas. Está apalancado hasta las cejas en inventario que no puede mover. Se rumorea por el puerto deportivo que está a una mala temporada de perder todo el negocio. Me recliné en mi silla. Ella cree que ha mejorado. Ella cree que ha mejorado, dijo Rachel. Y Dennis, quiero tener cuidado con cómo digo esto porque sé que todavía hay una versión de ti que amó a esta mujer durante 19 años. Y el dolor no desaparece solo porque alguien fue cruel contigo al irse. Pero deberías saber que la imagen que estoy obteniendo profesionalmente, desde fuera, es la de una mujer que terminó un matrimonio por lo que creía que era tu cuenta bancaria e inmediatamente comenzó a construir una nueva relación en torno a lo que creía que era la cuenta bancaria de otra persona. Eso no es un corazón roto. Eso es un patrón. No dije nada durante un rato. Fuera, el río seguía moviéndose, indiferente a todo. ¿Qué necesitas de mí? Dije finalmente. Paciencia, dijo Rachel. Y cuando llegue el momento, y llegará pronto, porque no creo que Lorraine sea del tipo que se queda en la ambigüedad por mucho tiempo, necesito que dejes que la revelación suceda en nuestros términos. No en los suyos, no en una puerta, no en una pelea a gritos. En una habitación con documentos donde no tenga más remedio que sentarse y absorber cada número en silencio. El momento para esa habitación iba a llegar antes de lo que ninguno de los dos esperaba, y no iba a ser un tribunal en absoluto. 3 semanas exactas después de que Lorraine me dijera que me fuera a vivir a la calle, llamó a Brice y le pidió que organizara una cena, no con abogados, no con papeles, una cena familiar en un restaurante del centro para que todos podamos hablar como adultos. Sus palabras, transmitidas por un joven de 16 años que sonaba agotado por todo el arreglo. «Quiere que tú también estés, papá», dijo Brice. Y dijo. Dudó. Dijo que. Dijo que Sheffield podría venir también, para conocer a todos correctamente. De hecho, me reía a carcajadas de eso. 3 semanas después de echarme por ser un inútil fracasado, Lorraine quería presentar a su nuevo novio financieramente inestable a la familia en una cena. Probablemente esperaba que yo me sentara en silencio, humillado, viéndola seguir adelante sin esfuerzo. Llamé a Rachel. «¿Quiere una cena?», dije. «¿Con Sheffield?». Hubo una pausa en la línea. Y luego Rachel dijo algo que no esperaba. «Acepta. Acepta, Dennis. Has estado esperando la habitación adecuada. Ella acaba de construirte un entorno público. Con un riesgo lo suficientemente bajo como para que no tenga la guardia completamente alta. Pero lo suficientemente alto como para que lo que suceda en esa habitación sea la versión de los hechos que se extienda a través de Brice, de Adrien, de Pauline, de todos los que pasaron 3 semanas sintiendo lástima por ella y regodeándose de ti. Aceptar la cena y decir que. No tienes que decir nada que no quieras decir. Solo trae la carpeta. ¿Qué carpeta? La de tu cajón de calcetines, Dennis. La que ha pasado por delante durante años sin abrir.
Lo entendí de inmediato. El restaurante que Lorraine eligió era uno al que solíamos ir para los aniversarios, un lugar en el centro con manteles blancos y una carta de vinos que Lorraine solía fingir que entendía. Ese detalle me pareció casi divertido, que hubiera elegido el lugar donde solíamos celebrar nuestro matrimonio para escenificar la escena en la que presentaría formalmente a su reemplazo. Brice me envió 2 mensajes de texto en el camino. ¿Estás bien? Y luego, 30 segundos después, antes de que hubiera respondido al primero, ella ya está aquí. También él. Entré a las 7 en punto. Lorraine se había arreglado, un vestido que no reconocí, el pelo peinado de una manera que me dijo que había dedicado tiempo real a ello, lo que me dijo más sobre su estado de ánimo de lo que probablemente se daba cuenta. A su lado se sentaba un hombre ancho y bronceado de unos 50 años con un reloj demasiado grande para su muñeca y un apretón de manos que se esforzaba demasiado. «Dennis», dijo Lorraine, levantándose, con la voz en un tono entre educado y teatral. El tono de alguien que narra una escena para una audiencia que solo ella podía ver. «Este es Sheffield». «Encantado de conocerte», dijo Sheffield, apretando mi mano un segundo de más. «Lorraine me ha hablado mucho de ti». «Me lo imagino», dije, y me senté. Brice se sentó frente a mí, pareciendo un niño atrapado entre 2 placas tectónicas, lo cual, para ser justos, era. La cena comenzó como suelen hacerlo estas cosas. Conversación trivial estirada sobre algo mucho más grande que yacía en silencio debajo de la mesa. Lorraine habló del nuevo sofá. Sheffield habló de un barco que acababa de vender. Un 60 pies, describió con el entusiasmo de un hombre que necesitaba que te impresionaras. Le pregunté a Brice sobre la escuela. Respondió con frases cuidadosas y mínimas, observando a su madre por el rabillo del ojo como si estuviera siguiendo el clima. Fue Lorraine, por supuesto, quien no pudo dejarlo estar. Tengo que decir, Dennis, dijo a mitad del plato principal, haciendo girar un vino cuyas notas definitivamente no podría nombrar, estás tomando todo esto notablemente bien. Esperaba que te derrumbaras. ¿En serio? Lo digo como un cumplido, dijo, aunque no sonó como tal. Creo que esto ha sido bueno para ti. Salir de tu zona de confort. Quizás ahora finalmente descubras qué quieres hacer con tu vida. Sheffield se rió entre dientes. La risa de un hombre que pensaba que estaba al tanto de una broma para la que no tenía ningún contexto real. Duro, colega? Fábrica de papel, ¿verdad? Sentado allí, escuchando a un hombre que no había conocido antes de esa noche llamarme casualmente, colega, sobre un plato de salmón mediocre, supe que este era el momento exacto para el que Resiel me había estado preparando. Algo así, dije. Sheffield tiene un gran negocio en la costa, dijo Lorraine, extendiendo la mano para tocar su brazo de una manera que se sintió deliberadamente escenificada para mi beneficio. Las ventas de barcos están en auge. Me estaba diciendo que van a abrir una segunda ubicación el próximo año. Ah, sí. Dije. Si se consigue la financiación, dijo Sheffield, un destello de algo cruzando su rostro. La primera cosa honesta que había dicho en toda la noche. El mercado está un poco ajustado ahora mismo. Los proveedores se ponen nerviosos. Asentí lentamente. Lorraine, ajena a la grieta en la confianza de su novio, se inclinó hacia adelante, el vino aflojando cualquier contención que le quedaba. ¿Sabes, Dennis? Pienso mucho en esa noche. La noche que te pedí que te fueras, y no me arrepiento. Quiero que lo sepas. Creo que nos obligó a ambos a ser finalmente honestos sobre quiénes somos. Ah, sí. Estabas vegetando, dijo, no con crueldad, en el tono de alguien que imparte lo que creía que era una sabiduría duramente ganada. 19 años, y simplemente dejaste de intentarlo. Necesitaba a alguien que todavía estuviera construyendo algo, que todavía fuera a alguna parte. Dejé mi tenedor. Lorraine, dije, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. En 19 años de matrimonio, ¿alguna vez me preguntaste qué hacía realmente todo el día? Ella parpadeó. Trabajabas en instalaciones en la fábrica. ¿Alguna vez dije eso o simplemente decidiste que eso es lo que hacía porque era más fácil que preguntar? La mesa se quedó en silencio. Brice también dejó su tenedor, observando.
¿De qué estás hablando, Denis? Metí la mano en mi chaqueta y puse la carpeta sobre la mesa. La de mi cajón de calcetines, la que había sacado de casa 3 semanas antes, junto con 2 bolsas de lona y toda una vida de detalles no dichos. La deslicé sobre el mantel hacia ella. Ábrela, dije. Lorraine miró a Sheffield, luego a Brice, luego de vuelta a mí, riendo un poco, la risa de alguien que cree que le están gastando una broma y aún no ha decidido si molestarse o divertirse. ¿Qué es esto? Ábrela, Lorraine. La abrió. Observé su rostro mientras leía los documentos de propiedad de la compañía de fabricación marina. 78% de participación mayoritaria, Denis R. Kingsley listado en blanco y negro, los acuerdos de licencia de patente, los contratos de consultoría con las 2 firmas de Boston, y encima, grapado, el resumen que Resiel había preparado esa mañana, ingresos personales totales, año fiscal anterior. Poco más de 15 millones de dólares. Solo el tintineo de los cubiertos de las mesas vecinas y el bajo murmullo de personas que no tenían idea de que una vida estaba cambiando a 6 pies de distancia rompieron el pesado silencio. Nadie en nuestra mesa dijo nada durante lo que pareció mucho tiempo. Esto es. Comenzó Lorraine y luego se detuvo. Volvió a la primera página como si los números pudieran reorganizarse en algo que tuviera más sentido. Esto no es real. Es real, dije. Ha sido real durante unos 9 años. ¿Tú? Me miró y vi cómo algo detrás de sus ojos recalculaba todo a la vez. 3 semanas de certeza colapsando en tiempo real. Me dejaste pensar. Dejaste que todo el mundo pensara. Te dejé pensar lo que decidiste pensar, Lorraine. Nunca te mentí. Simplemente nunca te corregí. Hay una diferencia. Y honestamente, solía sentirme culpable por esa diferencia. Ya no. Sheffield se había quedado muy callado, mirando la carpeta como si le hubiera ofendido personalmente. 15 millones, dijo, casi para sí mismo. Al año, más o menos, dije. Las manos de Lorraine temblaban ahora, sosteniendo los papeles como si pudieran entrar en combustión. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste, Denis? Te eché de casa porque pensé. Porque pensabas que era un inútil fracasado, dije. Lo recuerdo. Fuiste muy clara al respecto. No lo sabía. Sé que no lo sabías, dije. Y aquí está la parte que quiero que entiendas. Mi voz no se alzó, ni una sola vez, durante todo esto. Había esperado 3 semanas por este momento y no iba a desperdiciarlo en volumen. Ese es todo el punto, Lorraine. No lo sabías porque nunca preguntaste. Ni una sola vez en 19 años te sentaste frente a mí y me preguntaste qué hacía realmente, qué construía realmente, qué quería realmente. Decidiste quién era yo basándote en un espejo pegado con cinta y un par de camisas de franela. Y en el segundo en que te aburriste de esa historia, me echaste de mi propia casa y me dijiste que me fuera a vivir a la calle. Denis, por favor. No quise decir. Lo dijiste en serio, dije. Dijiste cada palabra en serio, y ahora sabes exactamente sobre qué lo decías en serio. Sheffield había comenzado a deslizar su silla hacia atrás ligeramente. El lenguaje corporal universal de un hombre que se da cuenta de que ha entrado en una habitación que ya no tiene una versión de los hechos en la que él salga bien parado. Probablemente debería. Comenzó. Siéntate, le espetó Lorraine, el pánico afilando su voz, y él se sentó, con aspecto miserable. Me volví hacia Brice, que había estado observando todo esto con los ojos grandes y cuidadosos de un niño, absorbiendo algo que recordaría por el resto de su vida. ¿Estás bien, amigo? Brice miró a su madre, luego a mí, y algo se asentó en su rostro. No triunfó. Nada tan cruel, solo claridad. Sí, papá, dijo. Estoy bien. Me levanté, me abotoné la chaqueta y miré a Lorraine, con el maquillaje empezando a correrse, los papeles temblando en sus manos, sentada junto a un novio que acababa de darse cuenta de que sus problemas de financiación estaban a punto de volverse mucho más relevantes para su vida romántica. Para que conste, dije, no estoy enojado porque no sabías cuánto ganaba. Nunca necesité que te casaras conmigo por dinero, Lorraine.
Necesitaba que te casaras conmigo porque realmente sabías quién era yo. No lo sabías. Te casaste con la idea de un hombre decepcionante y cuando la idea se volvió aburrida, lo echaste. El problema es que la idea nunca fue real. Nunca fui el hombre que decidiste que era. Simplemente nunca te molestaste en comprobarlo. Al salir de ese restaurante, tuve la clara sensación de que acababa de pronunciar el único discurso de mi vida que recordaría palabra por el resto de ella. Dejé a Lorraine sentada en la mesa con un extraño y una carpeta llena de números que acababan de detonar toda su comprensión de las últimas 3 semanas. Y conduje a casa, a mi apartamento en el tercer piso de mi propio edificio, donde el guardia nocturno me dejó entrar sin decir una palabra, sintiendo correctamente que no era una noche para charlas triviales. Las noticias viajan rápido en un pueblo del tamaño de Bangor, y más rápido aún a través de una familia del tamaño de la nuestra. Adrien llamó a Lorraine esa misma noche, y según Brice, que escuchó suficiente a través de una puerta cerrada, la conversación pasó de reconfortante a confusa y a algo cercano a acusatorio en unos 20 minutos. Adrien, aparentemente, no podía reconciliar la historia que había creído durante 3 semanas de una hermana heroína que finalmente se había liberado de un marido lastre con una nueva versión en la que el marido lastre resultaba valer $15 millones y la hermana heroína lo había arruinado todo por un espejo pegado con cinta. La reacción de Pauline, cuando llegó, fue de alguna manera la que me hizo reír más fuerte, no por crueldad, sino por pura y limpia reivindicación. Me llamó 2 días después de la cena. Dennis, dijo, y pude oírla buscar el mismo tono seguro que había usado semanas antes y descubrir que ya no estaba allí. Creo que ha habido un malentendido entre todos. ¿Eso es lo que crees que es esto, Pauline? ¿Un malentendido? Es que nunca habría dicho lo que dije sobre que no te esforzabas si hubiera sabido. Si hubieras sabido que tenía dinero, dije. ¿Cierto? Así que, la ambición que pensabas que me faltaba, nunca se trató realmente de ambición, ¿verdad? Se trataba del número asociado a ella. Pauline no tuvo respuesta para eso. Tampoco nadie más en esa familia. Una vez que pasó el shock y las matemáticas se asentaron, Sheffield, por su parte, no se quedó mucho tiempo. La información de Rachel sobre su concesionario resultó ser precisa. Un mes después de esa cena, uno de sus proveedores presentó una demanda por facturas impagadas. La historia apareció en las páginas de negocios locales. Y según Brice, que para entonces se había convertido en mi fuente más fiable dentro de una casa en la que ya no vivía, Sheffield dejó de devolver las llamadas de Lorraine por completo una vez que quedó claro que su exmarido, no su nuevo novio, era el que tenía la empresa de $15 millones. Lorraine había cambiado a un hombre tranquilo y rico que había subestimado por uno ruidoso y con problemas que había sobreestimado. Y ambos errores vencieron casi exactamente al mismo tiempo. Quiero ser honesto sobre algo aquí. Porque esta no es una historia en la que finjo no haber sentido nada al ver todo desarrollarse. Hubo una parte de mí, una parte más pequeña de lo que esperaba, pero una parte real, que dolió brevemente por la versión de Lorraine con la que me casé en un patio trasero 19 años antes. La que solía reírse de mis chistes malos y se dormía con la cabeza en mi hombro durante películas que ninguno de los dos estaba viendo. Esa mujer existió una vez. No creo que exista más, si es que alguna vez existió plenamente fuera de mi recuerdo de ella. Pero el duelo, aprendí, no requiere perdón para ser real. Puedes extrañar algo y aún así negarte a dejarlo volver a tu vida. Hice ambas cosas durante un tiempo, y luego dejé de hacer la primera porque pensar en una mujer que me había mirado a los ojos y me había dicho que me fuera a vivir a la calle ya no era duelo. Era solo un hábito que no necesitaba. Lorraine presentó la demanda 6 semanas después de esa cena. Para entonces, Rachel tenía cada pieza de la estructura de la empresa documentada tan limpiamente que su abogada, una mujer astuta pero visiblemente frustrada de un bufete de Portland, pasó la mayor parte del proceso tratando de argumentar que los activos que Lorraine nunca había sabido que existían, sobre los que nunca había preguntado y en los que nunca había contribuido con una sola decisión, deberían, no obstante, ser tratados como propiedad totalmente marital construida a través del sacrificio conjunto. No funcionó. No del todo. Las leyes de distribución equitativa de Men significaban que Lorraine salió del matrimonio con un acuerdo que mantendría a la mayoría de la gente cómoda por el resto de sus vidas.
La casa, una parte de los bienes maritales acumulados durante los años antes de que la participación mayoritaria se consolidara por completo, pensión compensatoria calculada sobre mis ingresos públicamente conocidos en lugar del panorama completo. Ya que Ressel había estructurado los últimos años de propiedad de manera que mantenía la mayor parte del crecimiento limpiamente fuera del patrimonio conyugal. Fue justo. Ressel se aseguró de eso. No estaba interesada en dejarme expuesto a una apelación en el futuro. Y yo tampoco estaba interesado en convertirme en el villano de una historia que ya había escrito a su propio villano por mí, 3 semanas antes de que yo abriera la boca. Pero lo justo para Lorraine se sintió como nada. Porque lo que realmente había perdido no era un porcentaje de un patrimonio. Era la fantasía que había pasado 3 semanas construyendo. La historia en la que ella era la mujer lo suficientemente valiente como para dejar a un hombre que no iba a ninguna parte, solo para descubrir, frente a su propio hijo, frente a un novio que se evaporó en un mes, frente a una hermana y una madre que la habían animado. Que el hombre que no iba a ninguna parte había estado sentado tranquilamente sobre más dinero del que toda la familia junta vería en 3 generaciones. Me preguntó una vez, durante una sesión de mediación en la que ninguno de los dos quería estar, si había alguna posibilidad de que pudiéramos hablar de esto de otra manera. Entendí exactamente a qué se refería. No estaba preguntando por el acuerdo. No, dije, no la hay. Dennis. 19 años terminaron en una puerta, Lorraine. Tú lo terminaste. Yo solo te dejé quedarte con el final que elegiste. No volvió a preguntar. Epílogo. 3 temporadas después, para cuando el polvo se asentó por completo y comenzó el siguiente año escolar, los cambios en mi vida se habían convertido en mi nueva normalidad. Brice vive conmigo ahora la mayor parte del tiempo. Su elección. No algo por lo que Ressel y yo luchamos, aunque lo habríamos hecho si él lo hubiera querido. Es su último año este año. La matrícula, toda. Cada dólar proviene de una cuenta por la que Lorraine nunca tuvo que preocuparse de que se ajustara. Todavía tengo el Camry, con el espejo roto y todo, aunque finalmente hice que reemplazaran la cinta con clips de verdad. Principalmente porque Brice se burló de mí por ello suficientes veces como para que cediera. Todavía conservo el apartamento en el 3er piso del edificio. Aunque estos días, uso principalmente el dormitorio principal de una nueva casa que compré en las afueras de la ciudad. Nada ostentoso, todavía modesto para los estándares de lo que podría permitirme, porque resulta que nunca necesité la mansión. Necesitaba la paz. Hargrove se jubiló por completo la primavera pasada, me vendió sus acciones restantes y pasa sus días pescando en un muelle que, en un detalle que todavía encuentro silenciosamente divertido, está apenas a 1 milla del fallido concesionario de barcos de Sheffield. Ocasionalmente oigo hablar de Lorraine, principalmente a través de Brice, quien la menciona de la misma manera que mencionarías el clima, de manera objetiva, sin darle mucho peso. Todavía está en la casa, todavía es cercana a Adrien, aunque entiendo que la amistad se enfrió considerablemente una vez que Adrien se dio cuenta de la cantidad de dinero que su hermana había dejado escapar por un espejo pegado con cinta y una camisa de franela. Pauline, me han dicho, ya no saca a relucir la ambición. No me siento triunfante exactamente cuando pienso en todo ello. No de la manera que podría haber esperado. Allá cuando estaba sentado en el borde de esa cama en el 3er piso con 2 bolsas de lona en el suelo y una carpeta en el cajón de mi escritorio que nadie se había molestado en abrir. Lo que siento es algo más silencioso que el triunfo, algo más cercano a la certeza. Construí algo real durante 9 años sin necesitar que nadie lo supiera. Y cuando la mujer que se suponía que me conocía mejor decidió en una noche ordinaria que no valía la pena conocerme en absoluto, no quemé la casa ni le rogué que se quedara ni me expliqué en esa puerta. Simplemente sonreí, me fui y dejé que la verdad hiciera lo que la verdad siempre hace finalmente. La encontró. Los encontró a todos. Y a diferencia de mí, ellos nunca la vieron venir.